Amigos, buenas noches, feliz sábado a todos, qué bueno que nos sintonizan. Ronald, ¿cómo estás? Feliz sábado, Marcos, hermanos. Feliz sábado, Dios los bendiga donde quieran que estén. Y bueno, ¿qué te parece si para comenzar oramos? Ok, oremos. Querido Señor, muchísimas gracias porque nuevamente nos permites estar aquí y poder exponer una vez más tu palabra. Quiero pedirte que bendigas a todos nuestros amigos que nos van a sintonizar, que nos están viendo, y que bendigas su familia, que bendigas sus vidas y que bendigas al mundo. Bendice este mensaje, Padre, y que lo puedan recibir con tu Santo Espíritu. Y querido Dios, que sea para bendición y para que la gente despierte antes de que sea demasiado tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo quisiera en esta hora abrir la Biblia, y amigo que me estás viendo, si tienes tu Biblia, por favor, ábrela en el libro de Apocalipsis. Un libro menos leído, Ronald, un libro que no se lee mucho. Sí, generalmente la gente tiene un mal concepto, ¿no? Y piensa que el libro de Apocalipsis Es un tabú, ¿no? Sí, tabú, que no se puede entender, que no se puede interpretar, que todo está oculto. Pero mira lo que nos dice Apocalipsis, y yo quiero que ustedes nos sigan. Apocalipsis capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Miren lo que dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a los siervos lo que debe de suceder pronto, y lo declaró enviando su ángel a su siervo Juan. Él testifica de todo lo que vio, a saber, de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Miren el versículo 3. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Dichosos los que leen esta profecía, Ronald. Sí. Generalmente es de los libros que menos se quiere leer, pero la palabra de Dios, y en los primeros versículos de Apocalipsis nos llama bendecidos, ¿no? Los que leen las palabras de esta profecía. Y otro punto que me gustaría tocar aquí es que en el versículo 1 se nos dice: la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esta palabra en el griego, la declaró, nos dice que la entregó por medio de símbolos. Okay. Es por medio de símbolos. Por eso es que el contenido que está aquí no podemos nosotros tomarlo literalmente. No podemos nosotros entonces ir a buscar entenderla a través de lo que yo pienso, buscar información. Interpretaciones erróneas, ¿no? Así es. Eso se me ocurre. El libro de Apocalipsis toma mucho de su vocabulario del Antiguo Testamento. Entonces, para poder nosotros entender el libro de Apocalipsis, debemos de tener una buena base del contenido de lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Claro, ahora, hay métodos de interpretación. Por ejemplo, tenemos 3 métodos, que es el futurista, el historicista y el preterista. Yo quisiera que nos hablaran un poco sobre eso, porque la gente no sabe cómo se interpreta la Biblia, pero hay 3 métodos importantes. Okay. Existen varios métodos, pero lo más importante Son es 3, digamos, el preterismo, futurismo y el historicismo. Así los más usados. Los más usados. Okay. Ahora, generalmente siempre se usó el método historicista. Se empieza o aparece el método, el preterista y el futurista, a raíz de la Reforma. ¿Por qué? Porque justamente el método historicista, que es el que usaban los reformadores, revelaba, ¿no? O le quitaba la máscara, desenmascaraba al anticristo, Que es el papado. que es el papado. No le convenía, ¿no? Y entonces, a través de los jesuitas, uno de ellos, Luis de Alcázar, inventa el preterismo, y el otro, que es Francisco Rivera, inventa el futurismo. Es de allí, de esta contrarreforma, donde surgen estos métodos que existen hasta el día de hoy, y más que nada el futurismo. Y es por eso que mucha gente no entiende, no logra entender. La iglesia lo utilizó para entonces desviar la mirada, desviar la atención, al papado, que es el anticristo, con estas dos interpretaciones erróneas, que tanto el futurismo, que lanza al anticristo a un futuro, y el preterismo, que lo ubica en el pasado. Por ejemplo, Antíoco Epífanes dice como el cuerno pequeño. Como el cuerno pequeño, que es una interpretación totalmente errónea. Pero finalmente, Ronald, quisiera que nos comentara sobre el historicismo, que para mí me parece el más adecuado. El historicismo es el método que bíblicamente podemos comprobar bíblicamente. El historicismo básicamente es las revelaciones que se le dan al profeta desde el momento en el que él vive hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, cubre todo el lapso de la historia. No hay vacíos,
no hay saltos, no hay brincos, sino que es el recorrido de la historia desde el momento que el profeta recibe la revelación hasta la segunda venida de Cristo. O sea, no se corta la historia, sino que se sigue continuamente, ¿no? Ese es el historicismo, ¿no? Efectivamente, como Daniel lo vemos, Daniel las profecías que él recibe, las visiones, son desde el momento en el que vivía en el imperio babilonio hasta el tiempo del fin. Y Juan lo recibe desde el momento en que él vivía en el siglo I hasta el tiempo del final. Y todavía más allá, al milenio y la Nueva Jerusalén descendiendo. Exactamente. Y finalmente el método historicista es el más adecuado, hermanos, que nos están escuchando para poder interpretar, velar o mejor dicho, sacar de la historia y comprobar con la historia que lo que dice la Biblia, Ronald, es verdad. Así es. Nos podemos dar cuenta, ¿no? Revisando la historia, que finalmente los métodos o el preterismo, futurismo, no surgen de una base bíblica, sino surgen para contraatacar justamente lo que con la Biblia se podía comprobar. Ahora, dicho sea de paso, y qué bueno que está diciendo, tanto Luis de Alcázar como Francisco Rivera, los dos son jesuitas. Sí. Son jesuitas los dos. Entonces, eso nos dice mucho de por qué utilizaron tanto el futurismo como el preterismo para desviar la atención y que le quitaran esa carga al papado, ¿sí? De que es el anticristo, y ponerlo, uno en el futuro, como estábamos diciendo, dicen que el anticristo va a aparecer en un futuro, y el otro en el pasado, en el preterismo, donde ubican a Antíoco Epífanes, ¿sí? Como el anticristo, totalmente erróneos y sin fundamento. Le quitan importancia al libro de Apocalipsis. Al libro de Apocalipsis. Entonces, para mí no tendría, si ya está en el pasado todo, no tendría necesidad de estudiarlo, porque finalmente no tiene nada que ver conmigo. Y si lo pongo en el futuro, pues quiere decir que los eventos que están aquí descritos, pues realmente no son necesarios para vivir. Y finalmente, hermanos, ustedes acaban de leer en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, que dice la misma Biblia: bienaventurado y dichoso el que lee las palabras de esta profecía. Sí, se nos dice también ahí mismo en Apocalipsis, que se le dijo a Juan: estas cosas van a suceder pronto. O sea, registra esto porque esto va a suceder. Va a suceder, y es necesario que lo sepan. Es necesario que lo sepan. Claro, Así claro. que, hermano, es nuestro deseo que esta noche tú puedas comprender, abrir la palabra de Dios, ir con nosotros y entonces estudiar estos temas que son tan relevantes para nosotros hoy en día. Claro, y decirles, cuando vayan a estudiar Apocalipsis, primero estudiense Daniel, porque son dos libros que van totalmente unidos, ¿sí? Daniel y Apocalipsis. Ahora, ¿por qué estamos hablando del historicismo y de la historia? Bueno, porque el tema de hoy, amigos, es Estados Unidos en el fin del mundo. Tanto que se ha hablado de Estados Unidos como la gran potencia, qué pasará con Estados Unidos. Donald Trump por ahí lo sacaron como el anticristo. Y este país que siempre ha estado en la boca de todos, al menos desde la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría, que se pone como líder mundial, este país queda siempre en el eco mundial, ¿sí? Entonces, Estados Unidos en el fin del mundo. ¿Qué tiene que ver la profecía con Estados Unidos? No, en nosotros mencionábamos ahorita los otros métodos de interpretación. Generalmente, si nosotros vamos a los otros métodos, no se toma, o Estados Unidos no tiene parte allí. Así es. Pero en el método historicista y utilizando la palabra de Dios, y es lo que vamos a hacer ahorita, las características que nos da la palabra de Dios, y en el momento que surge este poder, se iguala entonces a lo que tenemos nosotros descrito en Apocalipsis 3. La semana pasada estuvimos viendo estudiando el mismo capítulo, pero solamente el versículo del 1 al 10. Hoy vamos a estudiar del versículo 11 en adelante. Así es. Entonces, la primera bestia que surge del mar, la semana pasada la identificamos con el papado. Con el papado, claro. ¿Por qué? Dimos varias razones, Claro. todas bíblicamente. Por ejemplo, dice que hablaba blasfemias, que quiere decir, y tú lo comprobaste aquí, que hablar blasfemias es creer tener el poder para perdonar pecados, ¿sí? Y el sumo pontífice se cree que es el representante supremo de Cristo aquí en la tierra. Así es. También hablamos de la persecución o el periodo durante el cual este poder iba a gobernar, 1260 años. 1260 años. Del 538 a 1798, 98. cuando se le quita el poder civil. Claro. Tocábamos también que este poder iba a perseguir al pueblo de Dios, iba a quebrantar a los santos, y comprobado en la historia, ¿no? Con la Santa Inquisición, la persecución a los albigenses, a los valdenses, las cruzadas. las cruzadas. Otro punto era que iba a intentar cambiar los tiempos y la ley.
iba a intentar cambiarlo, no lo pudo cambiar. Okay. Y es por eso que vemos que el día de hoy, el día que se guarda es el domingo en lugar del sábado, porque la misma iglesia dice tener la autoridad, ¿no?, para cambiar la ley de Dios. Y explicamos también que, por ejemplo, la bestia que está en Apocalipsis 13 es la misma que menciona Daniel 7. Sí. O sea que estamos hablando del anticristo, del mismo sistema. En Daniel 7 como el cuerno pequeño y en Apocalipsis 13 como la bestia. Sí. Ahora, ¿por qué es importante entender esto de la bestia y que la bestia es el papado y ya los requisitos, las características que hemos dado? ¿Por qué es tan importante saber eso? Porque generalmente la gente tiene puestas sus miradas a través de estos otros métodos que existen en otros poderes, ¿no? Estamos perdiendo de vista que a quien la palabra de Dios señala, una es al papado, que va a tener un rol importante en estos últimos tiempos, como ya lo tuvo también en el pasado. Claro. Y, por ejemplo, hay interpretaciones que dicen que va a haber un rapto, no se va a tener que pasar por esta tribulación. Otros que dicen que tenemos que estar pendientes en Medio Oriente, porque allá es donde se va a llevar librar la batalla de Armagedón. En el Megido, ¿no? En el Megido, claro. Se van a unir poderes y allí se va a llevar esta batalla. Pero realmente nada de eso está sustentado bíblicamente. Claro. Por eso es que tenemos que saber identificar a qué poderes nos está señalando la palabra de Dios. De acuerdo con los requisitos de interpretación bíblica, historicista, ¿no? Esto, hermanos, quiero que me estés entendiendo. Esto no se nos está ocurriendo. Simplemente estamos siguiendo los métodos de interpretación bíblica, y el mejor y el más adecuado es el método historicista, que nos da y nos lleva a deducir que el papado es la primera bestia que nosotros encontramos en Apocalipsis 13. Lo voy a invitar al libro de Apocalipsis 13, versículo 11. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ahora, ¿después de qué? Después de la primera bestia que acabamos de definir, la bestia que aparece del versículo 1 al 10, que es el papado. Ahora, antes que sigas, Ronald, yo quisiera que le dijéramos a todos nuestros amigos aquí, porque ya vas a empezar a tocar características, ¿por qué nosotros creemos que Estados Unidos es esa segunda bestia que tú estás mencionando? Ya vimos que la primera bestia es el papado, pero en la segunda bestia, Apocalipsis 13:11, nosotros creemos que es Estados Unidos. ¿Por qué es Estados Unidos? Justamente por estas características. Recuerden, todo tiene que estar basado en la palabra de Dios. Nos habla aquí de otra bestia. Ya vimos la semana pasada. ¿Bestia qué significa? Según Daniel, capítulo 7. Poderes. Un poder, un imperio, ¿no? Naciones. Nos dice aquí que después del papado, que recibe la herida mortal en 1798, iba a surgir otra bestia. Que iba a subir otra bestia, y subía de la tierra, ya no subía del mar. Del mar. Esta sube de la tierra. Para los que no están sintonizando, mar es muchedumbre. La primera bestia, el papado, surge de muchedumbre. Recuerden ustedes allá en el 476, cuando cae precisamente Roma, todo eso estaba en Europa, la Europa que conocemos, había muchedumbre. Sin embargo, aquí nos cambia. Ya no surge esta bestia de las aguas, como nació el papado, sino surge de la tierra. De la tierra. Ahora, otro punto que yo quisiera destacar aquí. Esa palabra griega, subir, es anabaino. Y la palabra anabaino quiere decir o surgir, surge como una flor, cuando una flor nace. ¿Sí? Nadie se da cuenta cómo hubo una flor creciendo poco a poco. Esa es la palabra correcta para eso, es anabaino, la palabra griego, el término griego para decir, o sea, quiere decir que esta bestia iba a surgir de una forma calladita, pero iba a crecer y crecer. Iba a crecer y al final iba a llegar a ser una potencia mundial, económica, etc. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Tenemos que ir a la historia y buscar en la historia qué poder iba a surgir como una potencia política, potencia militar, potencia económica, y eso el punto lo vamos a tocar un poco más adelante, que una potencia que estuviera surgiendo alrededor de 1798, cuando el papado recibe la herida mortal. Ahora, nosotros buscando en el panorama, encontramos que esa bestia es Estados Unidos. Claro. Pero tiene 2 cuernos. Pareciera de hecho como un cordero. En Apocalipsis, cuando se habla de cordero, siempre se está refiriendo a Cristo Jesús. A Cristo. Y solamente en este versículo, la referencia no es a Cristo Jesús,
Porque si bien vemos, dice después que hablaba como un dragón, y ya vimos que el O sea, dragón se transforma. tiene una apariencia, aparenta ser cordero, pero por detrás o al momento que habla, realmente está hablando como el dragón, y el dragón ya vimos es Satanás. Es Satanás, exactamente. Esta potencia de Estados Unidos empieza a surgir. Ahora, ¿por qué se le da importancia aquí en la palabra de Dios? Dice, si vamos un poco a la historia, para entender por qué tiene dos cuernos, mucha gente que venía huyendo de la persecución que se llevaba a cabo en Europa, llega a Estados Unidos buscando justamente libertad. 1620, los padres peregrinos, en el Mayflower. Llegan y entonces, ¿qué buscan? Viendo ya lo que había pasado, lo que habían vivido, el problema que traía la unión de iglesia con el Estado y lo que ocasionaba, que era persecución contra quienes no quisieran acatarse a las enseñanzas de la iglesia, ellos deciden entonces fundar su nación con la iglesia por un lado y el Estado por el otro, separados. Separados, porque tenían ya la idea, o sea, tenían ya la experiencia de cuando estos dos poderes se unen. Es decir, se buscaba la libertad religiosa. Ahora, ¿qué es? Le quiero mencionar en este momento tres principios de la separación de iglesia de Estado, para que ustedes puedan entender. Principio número uno es: religión y gobierno deben operar en esferas separadas. ¿Qué nos dice esto? La religión no puede controlar al gobierno, ni el gobierno puede controlar a la religión. Tienen que separarse. Separado. Segundo punto: gobierno no dará subsidios a la religión. Es decir, el gobierno no paga salarios al clero, ni financiará la promulgación de doctrina religiosa. Separado. Es decir, tampoco les cobra impuestos, pero tampoco les está pagando, subsidia los salarios del clérigo. Ahora, ¿me quieres decir que en Estados Unidos los dos grandes principios es libertad civil y libertad religiosa, consagrados en su constitución de la primera enmienda? ¿Qué dice la primera enmienda? La primera enmienda podemos encontrar lo siguiente, nos dice así: el Congreso no creará ley alguna que adopte una religión como oficial o que prohíba el libre ejercicio de la religión. Hasta aquel entonces esto no existía. Esto fue nuevo, no se conocía. Siempre los imperios habían tenido una religión y esa religión obligaban, ¿no? Imponían para que esa religión fuera profesada por todos. Ahora, dicho sea de paso, a Estados Unidos se le dice la tierra de las libertades, ¿no? La tierra de la libertad se le dice a Estados Unidos. Y sin embargo, la palabra de Dios nos indica que este poder, que justamente, si ustedes bien saben, que inició como un país protestante, ¿no? Gente protestante. Abunda más el protestantismo. Aunque hay libertad religiosa, el protestantismo abunda más. Pero nos dicen que en algún momento esta nación va a hablar como dragón. Ahora, ¿qué hace el dragón? Si nosotros nos vamos nuevamente a Apocalipsis 13, si ustedes recuerdan, el dragón es quien le da autoridad a la primera bestia, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que hace esta primera bestia? Empieza a perseguir. Es lo que va a suceder, aunque pareciera ser difícil entender, en algún momento esta libertad religiosa que existe en los Estados Unidos se va a perder. Se va a perder. Y en esa nación, con apariencia de cordero, va a empezar a hablar entonces como dragón. Ahora, hay algo muy importante aquí. Porque si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, algo pasa en esta bestia que ya lo identificamos. La bestia de dos cuernos que surge después del papado, o sea, surge después de 1798, que es cuando cae el papado, cuando Berthier, el general de Napoleón, toma prisionero al Papa Pío VI y lo lleva a Francia, donde muere un año después. Surge precisamente Estados Unidos en 1798 en una cuasiguerra que se le llamó contra Francia. Ustedes recordarán que Francia lo ayudó a independizarse, pero luego Francia quiso que Estados Unidos lo apoyara en contra de los ingleses, pero realmente ya Estados Unidos no lo quiso apoyar. Francia le quiso tirar unos barcos y bueno, se hizo una guerra no declarada que se llamó la cuasiguerra, y ahí Francia reconoce a Estados Unidos porque Estados Unidos ya estaba firme. En 1798, en esa cuasiguerra, ustedes lo pueden comprobar en la historia,
Francia lo reconoce ya como un país que saltaba a la potencia. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, de 1798, Estados Unidos empieza a crecer, a crecer, a crecer. Ahora, ya hemos visto entonces que Estados Unidos cumple esos requisitos. Sus dos principales acuerdos son libertad civil religiosa, surge después de 1798, crece, llegan los padres peregrinos ahí en 1620. Ahora, ya que hemos identificado a esta bestia como los Estados Unidos, ahora pasa algo ahí dentro de esta bestia, porque dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, y esta bestia va a engañar a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, o sea, del papado, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Nos menciona un tercer actor aquí, la imagen de la bestia, Ronald. La imagen de la bestia. Miren, hermanos, para poder entender este versículo, entender qué es la imagen de la bestia, tenemos que ir a Daniel capítulo 3, porque de allí es donde Juan toma nos dice así. Les voy a explicar. ¿Qué sucede? Nabucodonosor manda a erigir una imagen, ¿no?, para que se le adore. Y había 3 jóvenes hebreos que no obedecieron al mandato del rey. ¿Por qué? Porque estos jóvenes solamente podían adorar a ¿quién? Al único Dios verdadero que merece adoración. Está en el cielo. Sin embargo, Nabucodonosor, rey pagano, los envía. Y cuando ellos están allí, Nabucodonosor los llama y les dice así. Daniel capítulo 3, versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Los jóvenes hebreos responden lo siguiente, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. La historia que vemos aquí se va a repetir, pero ahora a escala global. Escala global. Esto es una historia que nos sirve como para ilustrar los eventos todavía más grandes que se van a llevar a cabo. Entonces, Juan utiliza el símbolo de la imagen de la bestia. ¿Qué es una imagen? Una imagen básicamente es una copia, no una fotografía. Cuando le decimos a un niño: oye, es que tú eres un retrato de tu papá, no quiere decir que es el papá, claro. Pero comparte características similares. Entonces, para entender qué es la imagen, tenemos que saber primero qué es la bestia. Claro. Finalmente esta imagen va a ser de la bestia. Ahora, y si ya nosotros llegamos a la conclusión que la bestia es el papado, y lo que hizo en la Edad Media, que persiguió, que la bestia realmente es una unión de iglesia y Estado para perseguir. Estamos hablando que en Estados Unidos la bestia de 2 cuernos que se nos describe en Apocalipsis 13 se va a levantar algo similar a lo que fue el papado, un poder político religioso. Me estás queriendo decir entonces de que el sistema religioso en los Estados Unidos va a apelar al sistema político y se van a unir para imponer reglas, que fue lo que hizo el papado en la Edad Media. Así es. Ya vimos que una de las ramas del cristianismo, básicamente las 3 ramas más grandes del cristianismo son el catolicismo, los ortodoxos, la iglesia ortodoxa, y los protestantes. Sin embargo, esta imagen de la bestia no puede ser del catolicismo o del papado, porque pues ya se habló de ella. Claro. Si vamos a la iglesia ortodoxa, pues realmente no son mayoría en Estados Unidos. Eso existe allá. Claro. Entonces quedamos con el protestantismo. ¿Qué va a suceder? Lo mismo que pasó en el pasado se repite ahora. Nos dice el Espíritu de Profecía, y quiero leer en el libro de Conflicto de los Siglos, página 437, dice: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos e instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la imposición de penas civiles
contra los disidentes vendrá de por sí sola. Ahora, quisiera yo también comentar un texto armado a lo que tú estás diciendo. Y esto lo encontramos, amigos, en el Conflicto de los Siglos, el libro de Conflicto de los Siglos, página 498, y dice así: las iglesias protestantes apóstatas en los Estados Unidos influenciarán al gobierno para imponer leyes religiosas, formando un poder político religioso, convirtiéndose en un retrato de la jerarquía romana. Lo que tú estás diciendo. Dirán, pero ¿cómo que las iglesias protestantes, si acaso no son ellas, no están adorando al mismo Dios y su fe en la Biblia? Protestantismo apóstata. Cuando decimos apóstata es alguien que se ha apartado de la verdad. Se ha alejado. Se ha alejado. La verdad tal y como está escrito aquí. ¿Qué sucede ahora? Lo que vemos ahora es, se están dejando llevar más por las emociones, milagros. Lo fantasioso, lo místico. Lo místico, lo que causa quizás más placer. El carisma. El carisma, el famoso carisma, los movimientos carismáticos. Y se está perdiendo de vista la palabra de Dios. No importa las enseñanzas, lo que importa es lo que yo sienta, mi experiencia. Aunque yo esté violando los mandamientos de Dios. Aunque yo esté violando los mandamientos de Dios. Y justamente ahí es el problema. Porque como uno se va alejando de la palabra de Dios, entonces empiezan a acontecer cosas que realmente no tienen fundamento bíblico. Claro, claro. Y es lo que vemos aquí. Cuando las iglesias, las principales iglesias en los Estados Unidos, el protestantismo apóstol, se una con el Estado, finalmente a eso es lo que se conoce como la imagen de la bestia, que es lo mismo que hizo la Iglesia Católica cuando se une con el poder civil, se forma el papado. Claro. Y ahora lo que la palabra de Dios registra es que las iglesias protestantes, allí en Estados Unidos, se unen en puntos comunes. No quiere decir que estén en acuerdo en todas las doctrinas, porque ya sabemos que cada denominación tiene... O sea, hay un elemento común que los une. Hay un elemento común que los une. Y podríamos decir ese elemento... Miren, quiero decir algo. El emperador Constantino en el año 321 promulgó una ley dominical. ¿Sí? Esa ley dominical era como de carácter civil, porque ellos adoraban a Mitra, el dios Sol, al mitraísmo. Y dijeron, bueno, el domingo no se va a hacer nada, y pusieron una ley dominical. En el año 363, en el concilio de la Odisea, se prohíbe la observancia del sábado por el canon 29. Y fíjense ustedes esto. En el 538, cuando el papado recibe todo el poder político y religioso de manos de Justiniano, el emperador de Oriente, en el tercer concilio de Orleans, Francia, se decreta la ley eclesiástica 28 con penas más severas. Quiere decir que la bestia, la Iglesia Católica, el papado, ha defendido el domingo, ¿sí?, como su día, al grado de llevarlo hasta ser obligatorio con penas severas. Eso es lo que se conoce como la marca, ¿no? Y ese tema lo vamos a tratar en otro programa. En otro programa. Pero si algo tienen en común todas estas iglesias protestantes, es justamente la cuestión del domingo. Podrán ellos no estar de acuerdo en en otras doctrinas, pero en la cuestión del día del Señor, el día que se debe guardar, los une. Es el domingo. Y eso los une a todos. Entonces ellos uniéndose con el Estado, lo que van a hacer es que van a promulgar que estas creencias o doctrinas ahora se impongan como leyes civiles, ¿no?, que todos tengan que cumplir. Y es allí el problema, porque Apocalipsis nos dice que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la izquierda. Ahora, me estás diciendo entonces que en los Estados Unidos, que ya identificamos que es la bestia de dos cuernos que surge después en la tierra, después de la primera bestia, ¿sí?, se levantará el poder civil y el poder religioso para unirse, para imponer reglas, como lo hizo el papado en la Edad Media, y así convirtiéndose en la imagen y vivo retrato de lo que el papado hacía. Exactamente, lo mismo que pasó, la unión de iglesia y Estado trajo la imposición de leyes eclesiásticas, ¿no? Y eso mismo acarreaba persecución a quien no quisiera acatarse a esas enseñanzas, y mucha gente tuvo que sufrir, porque
finalmente es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Ahora, para aterrizar ya y para cerrar, lo que viene es la unión de iglesia y Estado otra vez. Que va a iniciar en Estados Unidos. Que va a iniciar en Estados Unidos, pero como en Estados Unidos, amigos, ustedes saben, como en Estados Unidos, lo que pasa ahí a seco en el mundo, estamos seguros que si ahí se llega a unir la iglesia y el Estado, en todas partes del mundo va a suceder lo mismo y va a empezar una gran persecución a raíz de la unión de iglesia y Estado. Nadie va a quedar exento de esto. Finalmente, esto se va a esparcir por todo el mundo, porque dice que hacía que todos los moradores de la tierra, todos los habitantes lo adoraran. Hablamos de estos temas por algo. Jesús lo dijo en Juan 14, 29. Dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Puede parecer que no va a suceder. Oh, eso es un invento. Es lo que la palabra de Dios nos indica. Y no es nada nuevo. Es lo mismo que sucedió en el pasado, vuelve a suceder. Ahora a escala mayor, global, todo el mundo, y es la última batalla. Y Dios nos dice, mira, te lo digo en este momento, quizás eso es una locura, pero cuando estas cosas comiencen a suceder, levanta tu cabeza y recuerda que Dios nos dejó escrito en su palabra, para que cuando sucediera, tú creyeras, y entonces puedas ir tú a Cristo Jesús, que eso es lo más importante. Al final, el conocimiento de todos estos eventos no te salva, quien te salva es Cristo Jesús. Ronald, gracias. Y amigo, recuerda, el que no conoce su historia, la vuelve a repetir. Que el Señor te bendiga.